El día de hoy vamos a ver un nuevo conjunto de números. Se llaman los números racionales. Estos números está compuesto, o este conjunto mejor dicho, está compuesto por todos los números que se pueden escribir en forma de fracción. Aquí entran todos los fraccionarios. Pero así como el conjunto de los naturales tenían su representación o su símbolo, ¿sí?, que era una n mayúscula, ¿sí?, los números enteros, que son los números positivos y los negativos, ¿sí?, que son exactos, no tienen decimales, tenían su símbolo como una z mayúscula. El conjunto de los racionales también tiene su propio símbolo y es una Q, mayúscula. ¿Bien? Entonces, como les decía, esto está conformado por todos estos números que se pueden escribir en forma de fracción. Entonces vamos a hacer un recuento, ¿sí?, un repaso de todos los conceptos de números o de las fracciones como tal. Entonces, lo primero de todo es que observemos esta figura. Es una barra y esta barra, ¿sí?, está dividida en partes iguales. ¿Pero en cuántas partes está dividida? Entonces, está dividida en 5. Miren, 1, 2, 3, 4, 5 partes iguales. Y de esas 5 partes se agarraron 2. Se colorearon 2. ¿Listo? Entonces ya tenemos una fracción. 2/5. ¿Bien? Ahora, ¿cómo se llama el número que va en la parte de abajo de la fracción? Denominador, ¿recuerdan? Y el denominador nos indica, ¿sí?, en cuántas partes iguales está dividida la figura, el objeto o el número entero. En este caso está dividido en 5 partes iguales. Y el número que está en la parte de encima de la fracción, el de arriba, ¿cómo se llama? Numerador. Este número, ¿sí?, nos indica cuántas partes agarramos de esos pedacitos que estaban cortados o partidos. Quiere decir que se agarraron 2 de esos 5 pedacitos. Ahora, miremos otra forma de encontrar esa fracción, porque resulta que esta lineecita se puede interpretar de diferentes formas, ¿sí? Eso representa una división. Como 2 dividido en 5 representa una razón, como agarro 2 por cada 5, ¿verdad? Entonces, vamos a mirar en este ejemplo. ¿Cómo lo escribiríamos en forma de fracción? 24 dividido en 13. Quedaría como 24 dividido en 13. 24 13avos. ¿Ok? La siguiente. Resulta que dice que por cada 5 tazas de harina yo puedo agregar 2 de leche. ¿Cómo quedaría la fracción? Por cada 5 tazas de harina se agregan 2 de leche. 5 medios, ¿ok? Si yo agregara de pronto 10 tazas de harina, ¿cuántas de leche podría agregar? 4, ¿verdad? Para que no se dañe la mezcla, digámoslo así. Entonces, esto es en forma de razón y se escribe en forma de fracción como tal. Ahora miremos otro ejemplo. Resulta que en una pastelería, ¿sí?, hay 320 productos, alimentos allí, y de los cuales 3/4 son tortas. Entonces, ¿cómo escribiríamos esto? ¿Cómo sabríamos nosotros realmente cuántos de estos productos son tortas? La cantidad de tortas que hay, mejor dicho. Entonces, podríamos tener en cuenta que 320 son todos los productos que hay. Y lo vamos a multiplicar por la fracción de tortas que hay o que están representadas. Esto es igual a ¿qué? 320 por 3, 960, y en el denominador el 4. También podríamos simplificar, dividimos, ¿sí? ¿Y cuánto me daría? 240 tortas. Quiere decir que 3/4 de los 220 productos, 240 son tortas, ¿sí? Ahora, vamos a mirar el siguiente concepto, ¿sí?, teniendo en cuenta la clasificación de las fracciones, o mejor dicho, la clasificación de los números racionales. Como todo número, ¿sí?, racional, también va a haber un número racional que puede ser positivo. Son aquellas fracciones en las que tanto el numerador como el denominador son números positivos. Otro ejemplo podría ser 51/5, ¿sí?, 3 décimos, ¿sí? Tanto el numerador como el denominador son números positivos.
positivos. O ambos, al aplicar la ley de los signos, da un número positivo. En el caso de los racionales negativos, ya se imaginarán qué es. Son números o fracciones que tienen o que son negativas, como menos 3 cuartos, menos 10 quinceavos, ¿sí? Menos 7 treceavos, ¿sí? El negativo nos hace referencia a esas fracciones o a esos racionales negativos. Otro tipo de fracción, ya sin teniendo en cuenta sea positivo o sea negativo, son las fracciones propias. ¿Recuerdan el concepto de fracciones propias? Estas fracciones son las que son más pequeñas que la unidad. O sea, no alcanza a gastarse una barra completa, por ejemplo. No alcanzamos a ocuparla. Entonces, las fracciones propias podrían ser o son aquellas en las que el número de arriba siempre es más pequeño que el número del denominador, como 5 séptimos, ¿sí? Por ejemplo, 30, 37avos, menos 15, 19avos. El número de arriba siempre es menor que el de abajo, es decir, el numerador es menor que el denominador. En el caso de las fracciones impropias es al contrario. Resulta que aquí el numerador es mayor, como por ejemplo 30 17avos. Aquí el numerador es mayor. ¿Esto qué quiere decir? Que la fracción impropia gasta más que una barra. Puede llegar a gastar 2, 3 barras y media, ¿sí? Es decir, va a gastar más de una. Y la fracción igual a la unidad son aquellas en las que podemos encontrar 6 sobre 6, menos 7 sobre 7, es decir, que el numerador y el denominador son iguales. La fracción entera, ¿sí?, es aquella, por ejemplo, en la que el numerador es múltiplo del denominador. Por ejemplo, este 12 se puede simplificar. Vamos a recordar estos dos conceptos. Simplificar es dividir arriba y abajo por el mismo número. En este caso, arriba podemos dividir por 4 y abajo también. 12 dividido en 4 me da 3. Y 4 dividido en 4 me da 1. Esto es igual a 3. La fracción entera es aquella en la que el numerador es múltiplo del denominador. Si simplificamos, nos da un número entero. Estos conceptos, o esta es la clasificación de fracciones. Resulta que toda fracción impropia, ¿sí?, como gasta más de la unidad, quiere decir que se puede representar también como un número mixto. Los números mixtos son aquellos que tienen una parte entera y una parte fraccionaria, ¿sí? Entonces, este número mixto se puede escribir en forma de fracción impropia o viceversa. La fracción impropia la podemos escribir como un número mixto. Veamos cómo. Resulta que esto significa que 2 enteros más 3 quintos. Podemos escribirla en forma de fracción haciendo lo siguiente. 2 por 5 más 3 para el numerador. Y en el denominador vamos a poner el mismo denominador. En este caso es el 5. 2 por 5, 10, más 3, 13, y en el denominador, quintos. Quiere decir que 2 enteros y 3 quintos es igual a 13 quintos. Veamos otro ejemplo. Resulta que tenemos el siguiente número mixto. 3 enteros, voy a hacerlo más grandecito, 3 enteros y 4 séptimos. Vamos a escribirlo en forma de fracción. Recuerden, multiplicamos por el de abajo y sumamos el numerador. 3 por 7, 21. 21 más 4, 25. Y dejamos el mismo denominador, 7. Entonces, no se nos puede olvidar. Multiplico por el de abajo y después lo que me dé, le sumo el de arriba. Multiplico por el denominador y sumo el numerador y así obtengo el 25. Y el denominador siempre va a ser el mismo. ¿Listo? Entonces, de esta forma podemos nosotros convertir una fracción impropia a un número mixto. Miremos cómo lo haríamos al contrario. Tenemos 25 séptimos. Quiere decir que el 25 yo lo divido en 7. Separo 2 porque no me cabe, ¿verdad? En la tabla del 7 un número que me dé 25 se acerque.
el 3, 3 por 7, 21, a 25 sobran 4. ¿Cuánto me dio en el número entero? 3. Mírenlo aquí. ¿Cuánto me sobró? 4. ¿Y en cuánto dividí? 7. Entonces, esto se escribe como 3 enteros y 4 séptimos. ¿Listo? De esta forma tenemos un número mixto o una fracción. Resulta que ahora vamos a aprender a ubicar cualquier número racional en la recta numérica. Entonces, tengamos en cuenta que del 0 hacia la derecha están los números positivos, por lo tanto, del 0 hacia la derecha van a ir cualquier racional positivo. Y del 0 hacia la izquierda van a ir todos los negativos. Vamos a ubicar esta fracción, 2 quintos. Lo primero que tenemos que saber es qué tipo de fracción es. En este caso, como el numerador es menor que el denominador, esta es una fracción de qué tipo? Propia, ¿verdad? Por lo tanto, va a ser menor que la unidad. Es decir, va a estar entre menos 1 y 1. No se va a salir de allí. Allí va a estar ubicada nuestra fracción porque es propia. ¿Qué es lo que debemos ahora hacer? Desde el 0, como esta es positiva porque no tiene signo, desde el 0 hasta el 1 voy a dividir en 5 partes iguales. 1, 2, 3, 4 y 5. Si cuento, hay 5 pedacitos. De esos 5 pedacitos debo agarrar 2. Siempre parto desde el 0. 1 y 2 pedacitos. Allí hago el punto donde va a ir mi fracción, 2 quintos. ¿Bien? Ahí va a ir mi fracción, 2 quintos. Veamos otro ejemplo. Tenemos 14 sextos. ¿Esta qué tipo de fracción es? Aquí el numerador es más grande que el denominador, por lo tanto es impropia, una fracción impropia. Y lo que les recomiendo es que toda fracción impropia, como se puede escribir como número mixto, lo hagamos de esta forma. Entonces, buscamos el número mixto. 14 dividido en 6. ¿Cuántas veces cabe? Caben 2 veces. 2 por 6, 12, a 14 sobran 2. Y ya puedo escribir esta fracción en número mixto. Tiene 2 enteros con 2 sextos. Este 2 es el residuo, el que sobra aquí. 2 sextos. Bien, ya tenemos nuestro número mixto. Es positivo porque la fracción es positiva. Quiere decir que va a estar hacia el lado derecho del 0. Pero ¿entre qué números va a estar? Miren, es del 2 y un poquito más. Quiere decir que va a estar entre el 2 y el 3. Va a estar entre este pedacito de la recta numérica, entre el 2 y el 3. Entonces, desde el 2 hasta el 3, debo dividir en 6 partes iguales. Divido en 6 partes iguales y agarro 2 de esas partes, siempre desde el número más cercano a 0 hacia el lado contrario. 1, 2, ahí hago el punto en donde va mi fracción, 14 sextos. Bien, miremos otro ejemplo. Tenemos la fracción, por ejemplo, menos 13 quintos. También es impropia. Vamos a escribirla como un número mixto. 13 dividido en 5. ¿Cuántas veces cabe? Cabe 2 veces y sobra 3. Bien, entonces me queda como 2 enteros y 3 quintos. Ya tengo mi número mixto, pero resulta que es negativa, por lo tanto mi número mixto también es negativo. Quiere decir que esto va a estar al lado izquierdo del 0 o de la recta numérica. Va a estar entre el menos 2 y el menos 3, porque mira, hay un poquito más. Entonces, en este pedacito voy a dividirlo en 5 partes iguales y voy a agarrar 3. Entonces lo realizo. Divido en 5 partes iguales, miren, 1, 2, 3, 4 y 5 partes iguales. Y agarro 3, siempre desde el número más cercano a 0. 1, 2, 3. Allí hago el punto donde va mi fracción, menos 13 quintos. Bien, voy a borrar esto para poder observarlo mejor. Aquí va a ir ubicada mi fracción 13 quintos. Y esto nos vamos volviendo más prácticos a medida que ejercitemos más. Propongan, inventen varias fracciones y ubíquenlos en la recta numérica.